Hola a todos, vamos a continuar con el tema de cardiopatía isquémica. En esta ocasión vamos a hablar del tema de infarto de miocardio con elevación del segmento ST, que es probablemente el tema más importante de este gran tema de la cardiopatía isquémica. Primero que nada vamos a definirlo. ¿Qué es el infarto agudo de miocardio? Lo vamos a definir como una entidad en la cual haya evidencia de daño miocárdico, que vamos a definir como la elevación de troponinas cardíacas a valores superiores al percentil 99 del límite superior de referencia, con presencia de necrosis en un contexto clínico compatible con isquemia hemocárdica. Esto es bastante importante porque para que nosotros hablemos de un infarto de cualquier órgano significa que el riego sanguíneo a ese órgano ha sido disminuido y que han muerto las células que componen al órgano o al tejido del que estamos hablando. En el caso del infarto agudo de miocardio, las células cardíacas son las que mueren y necesitamos una evidencia de que estas células han muerto, y en este caso lo que tenemos es la presencia de biomarcadores de necrosis miocárdica, de los cuales el más sensible y específico y de mayor uso actualmente son las troponinas, de tal manera que yo voy a definir un infarto de miocardio en virtud de las troponinas, pero hay que entender que esto solamente es para propósitos de definición de lo que es un infarto, porque en el contexto clínico, cuando nos llega un paciente con un dolor que sugiere que está infartándose, no voy a esperar a que se presenten las troponinas cardíacas, y de eso es de lo que voy a hablar a continuación, pues ya puedo adelantar que el diagnóstico del infarto de miocardio con elevación del segmento ST es un diagnóstico que se hace únicamente con dos cosas: con el dolor, es decir, con la clínica, que normalmente es un dolor característico, y con un electrocardiograma, así de sencillo. Por supuesto que le voy a hacer troponinas al paciente, por supuesto que voy a evidenciar la elevación si se trató de un infarto con elevación, pero esto son cosas que se hacen a posteriori. Por lo tanto, para iniciar inmediatamente estrategias de tratamiento como la reperfusión, normalmente se designa como pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST a los que sufren dolor torácico persistente u otros síntomas que indican isquemia y elevación del segmento ST en al menos 2 derivaciones continuas. El hecho de que sean 2 derivaciones asegura que estemos hablando de una región particular del miocardio que no podríamos asegurar si solamente estuviéramos hablando de una sola derivación. Esta es la tercera definición universal del infarto. Es un documento que se publicó en el 2011 y que está hecho por las sociedades cardiológicas internacionales, la europea, la norteamericana, y bueno, se las pongo aquí porque me interesa que vean cómo ellos definen el infarto. El término de infarto se utiliza cuando hay pruebas de necrosis miocárdica en un contexto clínico coherente con isquemia miocárdica aguda, y en esas condiciones cualquiera de los siguientes criterios cumple el diagnóstico de infarto de miocardio, es decir, que detecto un aumento o descenso de valores de biomarcadores cardíacos, preferiblemente las troponinas, con al menos un valor por encima del percentil 99 del límite de referencia, y al menos uno de los siguientes: síntomas de isquemia, el dolor por supuesto, nuevos o supuestamente nuevos cambios significativos del segmento ST o nuevo bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda abigarra, vuelve rara la morfología del complejo QRS y por lo tanto puede enmascarar las alteraciones del segmento ST, por lo tanto lo consideramos como un dato que puede ser equivalente. La aparición de ondas Q patológicas en el electrocardiograma, que ya sabemos que las ondas Q nos hablan de necrosis miocárdica. Pruebas de imágenes de nueva pérdida de miocardio viable o anomalías regionales en el movimiento de la pared, como anomalías en el movimiento vistas por ecocardiograma o anomalías en el movimiento vistas por resonancia magnética. Y de ahí nos vamos a todos los demás posibles definiciones, ya sea muerte cardíaca con síntomas de isquemia o supuestas nuevas alteraciones isquémicas en el electrocardiograma, pero que no pude haberle hecho la determinación de biomarcadores al paciente. Y de ahí vienen las definiciones para relacionar el infarto con el intervencionismo coronario percutáneo, con la colocación de un stent o con la cirugía de revascularización. Lo relevante de todo esto es que en las definiciones actuales de la tercera definición universal del infarto se requiere la elevación de biomarcadores cardíacos, y esto lo digo porque nosotros vamos a ver en la clínica esto a posteriori. No requiero las troponinas, no requiero de los biomarcadores para hacer el diagnóstico ni para empezar mi tratamiento. Al contrario, eso es lo que voy a hacer hasta el final. Ya al final corroboro que se elevaron las troponinas. Solo requiero dos cosas: la clínica y un electrocardiograma. Esta es la clasificación universal del infarto. Hay 5 tipos de infarto de miocardio. Todos requieren la
elevación enzimática en términos más o menos generales. Cuando nosotros decimos que el paciente tuvo un infarto de miocardio, casi siempre nos referimos al infarto de miocardio con elevación del segmento ST, y cuando nos referimos a este infarto, la mayor parte de las veces se refiere a este tipo 1, al infarto de miocardio espontáneo, que está causado por la rotura de la placa aterosclerótica, esa de la que ya hablamos en la enfermedad arterial coronaria estable, que puede ulcerarse, fisurarse, erosionarse o diseccionarse, y que va a exponer estas sustancias trombogénicas del núcleo lipídico a la circulación coronaria, y que todas esas sustancias procoagulantes y proagregantes que están en la circulación van a promover que se forme un trombo blando, luego un trombo rojo, y que finalmente termine ocluyéndose la pared del vaso sanguíneo, lo que va a determinar que se cierra la circulación al músculo cardíaco que está adelante. Ese es el infarto tipo 1, el que se debe a la rotura de una placa aterosclerótica. Un infarto con elevación del segmento ST podría ser también un infarto de este tipo 2, que es secundario a desequilibrio isquémico, es decir, que el paciente puede o no tener enfermedad arterial coronaria, pero en determinado momento las necesidades de oxígeno del miocardio no pueden ser suplidas por el aporte de oxígeno, y por lo tanto el músculo muere. En mayor o menor medida podría presentarse con elevación del segmento ST. No quiere decir que todos los infartos con elevación del segmento ST son tipo 1, es lo más común, pero también podría ser un infarto tipo 2, dado un desbalance de aporte-demanda. El infarto tipo 3 es cuando ocurre la muerte, presumiblemente de origen cardíaco, pero yo no le alcancé a hacer los biomarcadores. La tipo 4 es la que se relaciona con el cateterismo. La tipo 4B es aquella que se relaciona con la trombosis del stent. La tipo 5 es aquella que se relaciona con la cirugía de revascularización coronaria. Todas requieren en algún momento la realización de biomarcadores de necrosis. Como ya sabemos, esos para nosotros, para nuestra práctica y para esta clase, se toma hasta después. Eso ya lo sabemos después. Primero tenemos que tratar al paciente de acuerdo a nuestra clínica y nuestro electrocardiograma. Esto es un cuadro para que ustedes vean cómo vamos a clasificar el síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo hay con elevación del segmento ST, que es este que está aquí de este lado, y hay sin elevación del segmento ST. El con elevación del segmento ST es el infarto de miocardio con elevación del segmento ST, que es al que nos referimos en este tema, y es al que nos referimos cuando decimos a secas infarto. No obstante esto, el paciente puede tener un cuadro inicial de dolor isquémico, hacérsele un electrocardiograma, no tener elevación del segmento ST, y después a posteriori ver que sí elevó enzimas. Si sí elevó enzimas, ¿qué estaríamos diciendo? Que es un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, o puede tener un dolor isquémico, un electrocardiograma sin esta elevación, y al final no haber elevado enzimas. Eso es lo que nosotros llamamos angina inestable. Fisiopatológicamente, la angina inestable y el infarto sin elevación del segmento ST son prácticamente lo mismo. Es una placa aterosclerótica inestable que en algún momento podría llegar a trombosarse, pero que no alcanza a ocluir completamente la luz del vaso sanguíneo, y por lo tanto el riego sanguíneo se mantiene más o menos asegurado, con lo cual la muerte de las células miocárdicas no se da por completo. Puede haber una muerte discreta, leve, en cuyo caso se daría un infarto sin elevación, o no haber muerte en absoluto, en cuyo caso lo llamaríamos angina inestable. Estos dos subdivisiones de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST se tratan exactamente igual, mientras que la elevación del segmento ST determina una conducta terapéutica muy distinta. En cuanto a la etiopatogenia, aquí nada más les pongo un ejemplo del infarto tipo 1, que es aquel que se debe a la rotura de la placa aterosclerótica, que va a determinar la formación de un trombo y un coágulo que va a ocluir la luz completamente, y 3 ejemplos de infarto tipo 2 que ya les mencioné, que se debe a desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, que puede ocurrir en estos 3 escenarios principalmente, ya sea que el paciente ya tenía enfermedad arterial coronaria y sobre esa enfermedad arterial coronaria sufrió un aumento de la demanda que no pudo ser suplido y por lo tanto el músculo se infartó, o que la arteria coronaria estaba completamente limpia, pero tuvo un vasoespasmo de tal intensidad y de suficiente duración como para que el músculo cardíaco sufriera su muerte. Lo más raro sería que sin que hubiera ni enfermedad arterial coronaria preexistente ni un vasoespasmo importante, que las demandas y los aportes de oxígeno tengan tal desbalance que alcancen a ocasionar que el músculo cardíaco muera. Esto sería relativamente raro, pero bueno, puede ocurrir.
En este otro esquema les voy a mostrar una forma más de clasificar, es algo más parecido a lo que puse en las diapositivas anteriores, pero aquí lo hago con la intención de que vean cómo la presencia de un electrocardiograma sin elevación del segmento ST puede tener o biomarcadores negativos, en cuyo caso es una angina inestable, o biomarcadores positivos, en cuyo caso es un infarto sin elevación del segmento ST, o podemos tener una elevación del segmento ST que determina la presencia de un infarto con elevación del segmento ST de tipo 1. Antes clasificaban a los infartos como con ondas Q o sin ondas Q. Actualmente eso de onda Q y no onda Q ya no se utiliza tanto. La realidad es que tanto el infarto sin elevación como el infarto con elevación pueden desarrollar en algún momento ondas Q, y esto pues no nos dice demasiado ni al momento del diagnóstico ni en el seguimiento. Por eso preferimos únicamente en la actualidad decir con elevación o sin elevación del segmento ST. Recordemos que las ondas Q nos hablan de necrosis miocárdica y son una huella electrocardiográfica del infarto que se presentó antes. Desde el punto de vista fisiopatológico, esto es lo que más me interesa, que vean que la angina inestable no tiene en riesgo inmediato comprometida la circulación, mientras que el infarto con elevación ya tiene ocluida completamente la luz del vaso sanguíneo. Ahora bien, ya sabemos nosotros, ya les mencioné en la clase de enfermedad arterial coronaria, cómo la anatomía coronaria determina que determinada arteria le dé irrigación a una determinada porción de la pared miocárdica, y por lo tanto, si se ocluye una arteria en particular, una porción de músculo diferente va a morir en cada caso. Si ustedes se dan cuenta, esta es una vista pues transversal abarcando los dos ventrículos, y estas son las tres principales arterias coronarias: la descendente anterior, la coronaria derecha en su forma de descendente posterior, y la circunfleja. Y aquí vemos claramente cómo si la que se ocluye es la arteria descendente anterior, la muerte de miocardio se va a llevar a cabo principalmente en las regiones anteriores y anteroseptales, mientras que si se tapa la arteria circunfleja, la muerte de miocardio va a ser más dirigida hacia las regiones laterales, y si se ocluye la arteria coronaria derecha, sobre todo ya en su ramo final de descendente posterior, lo que vamos a tener es un infarto inferior que va a abarcar las regiones posteriores del septum interventricular. Recordemos que la arteria descendente posterior, rama final de la coronaria derecha, cuando hay dominancia derecha, da ramas hacia el septum interventricular. Por eso el septum está irrigado en parte por la coronaria descendente anterior y en parte por la coronaria derecha. Esto puede cambiar si hay dominancia izquierda, no es exactamente así en algunas variantes anatómicas, en donde la circunfleja puede dar algunas ramas más hacia la cara anterior o la coronaria derecha hacia el ventrículo derecho. Esto es una guía más o menos general para que ustedes vean los diferentes territorios que se ven afectados cuando se se obstruye una arteria u otra. El tiempo es miocardio. Este es un concepto que es extremadamente importante, se lo deben de aprender ya desde ahorita. Entre más rápido yo le instaure tratamiento, reabra ese vaso, lo que llamamos reperfusión, más miocardio voy a salvar y al paciente le va a ir mejor. El tiempo es miocardio. Y otra vez, el tiempo es miocardio. Estas son unos esquemas que representan cómo va cambiando la zona infartada, la zona necrótica conforme va pasando el tiempo. En rosa, el miocardio normal. En amarillo, el miocardio isquémico, ese miocardio que está teniendo bajo aporte de oxígeno, pero que todavía no ha muerto y que por lo tanto es un miocardio que es salvable, que todavía puedo recuperar. Y en verde, el miocardio que ya murió, que ya no tiene función contráctil y que no puedo hacer nada por él. Si se dan cuenta, conforme van pasando los minutos y después las horas, este miocardio que ya está muerto se va extendiendo hacia la zona isquémica, y por lo tanto cuando yo hablo de reperfusión temprana, hablo de tratar de recuperar esta región amarilla del miocardio que está en riesgo, y es hacia lo que me voy a dirigir con todas las terapias de las que vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, si al final no hago nada, todo lo que estaba en riesgo va a terminar por morir, y eso va a determinar que la función del corazón se vea comprometida. Entre más miocardio muera, menos función de contracción, menos función sistólica, y el paciente va a tener más riesgo de hacer insuficiencia cardíaca, sin considerar que obviamente estas zonas que están infartadas, estas zonas que están necróticas e incluso las zonas isquémicas son
un sustrato muy importante para la generación de arritmias. Imagínense que aquí, eléctricamente hablando, es un caos, así que las zonas infartadas son un riesgo de arritmias. Entre más, pues más riesgo de arritmias. Aquí les muestro una fotografía solamente para ejemplificarles cómo para una misma obstrucción a un mismo nivel podría o no haber un infarto siempre y cuando se hayan desarrollado arterias coronarias colaterales. En esta fotografía vemos cómo, a pesar de que hubo una oclusión completa a nivel de la descendente anterior, no hubo un infarto como sí lo ocurrió en esta otra fotografía, porque este territorio está apoyado por ramas colaterales que vienen de la coronaria derecha. Si ustedes se acuerdan, la coronaria derecha va dando ramas ventriculares derechas, que son estas, que cada una va siendo más larga conforme se acerca al margen agudo, y que si son lo suficientemente largas, pueden conectarse con las ramas ventriculares que surgen de la arteria descendente anterior y crear colaterales. Es decir, se ocluye esta región, pero el flujo sanguíneo queda asegurado por la coronaria derecha. Esto ocurre muy frecuentemente en los pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria estable de más de un vaso sanguíneo, que son multivaso, que tienen enfermedad multivaso y que van desarrollándola lentamente, lo que le permite al corazón adaptarse y crear estas colaterales que después le van a ayudar a estos momentos en donde ocurren trombosis agudas de las arterias por rotura de las placas. Estos son los posibles resultados de la isquemia. La estenosis ateromatosa de coronarias con trombosis va a dar lugar a una perfusión reducida. Esto va a hacer que se acumulen un montón de metabolitos que van a terminar por ser deleterios. Va a haber hipoxia, que es la concentración baja de oxígeno en los tejidos, y la formación de especies agudas de oxígeno. En este momento la lesión todavía es reversible, todavía hay regiones que pueden ser salvables. Si yo reperfundo, estas zonas que previamente estaban en color amarillito en la fotografía anterior van a quedar aturdidas pero salvadas. Aturdido es un término que se refiere a una zona de miocardio que previamente estaba isquémica, se reperfunde, vuelve a llegar sangrita, pero no se recupera del todo de forma inmediata. Sin embargo, es miocardio que ya se salvó, solo hay que darle tiempo para que se recupere. Y finalmente lo que ocurre es la recuperación. Si yo dejo que todo esto siga en una sucesión de eventos, la trombosis, agregación plaquetaria, el vasoespasmo y el aumento de la demanda de oxígeno va a dar lugar a una lesión irreversible que, si no reperfundo yo rápidamente, va a terminar con un infarto. Una lesión irreversible que yo trato con reperfusión puede incluso dar lugar a consecuencias negativas como hemorragias dentro de la lesión y necrosis con banda de contracción. Por eso, una vez que ya pasó un cierto tiempo, lo mejor es a veces no hacer nada. Hay unos tiempos específicos tras lo cual consideramos que los infartos ya están no reperfundidos, y si el paciente no tiene síntomas, no tiene caso que yo intente terapias de reperfusión, porque puedo hacer incluso más daño y no voy a tener ninguna ventaja. Así que vamos a ir entendiendo esto desde el principio fisiopatológico. Por supuesto, una vez que hay una zona infartada, va a haber una respuesta inflamatoria importante y un montón de citocinas se van a empezar a presentar, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y óxido nítrico, que en un conjunto bastante complejo que no viene al caso explicar en estos momentos, van a determinar disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen de eyección, hipotensión e hipoperfusión coronaria, que va a perpetuar este círculo vicioso de infarto e isquemia. Cuando hay disfunción miocárdica, no solamente hay disfunción miocárdica sistólica, es decir, no solamente la función de bomba se ve comprometida, también la relajación. Hay que acordarnos que la relajación miocárdica también es una etapa extremadamente importante y es activa desde el punto de vista energético. Así que si el miocardio está isquémico, no se va a poder relajar. Durante la relajación se llena, y si no se llena bien, tampoco se va a vaciar adecuadamente. Entonces, durante la disfunción miocárdica va a haber disfunción diastólica, aumento de las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo, y si el ventrículo no se está llenando bien, todos esos aumentos de presión, ¿a dónde creen ustedes que se van a terminar? En los pulmones, en la circulación pulmonar. Entonces piensen que es un paciente que ya está hipotenso, que ya tiene datos de hipoperfusión y que además yo le congestiono los pulmones, pues va a haber más hipoxemia, más isquemia, más disfunción miocárdica, va a seguir progresando y eventualmente vamos a llevar al paciente a la muerte. Entonces tenemos que incidir en todos estos momentos con la revascularización temprana para aliviar la isquemia y aumentar la supervivencia y la calidad de vida.
Este es un ejemplo, esta es una fotografía, un esquema para que vean cuáles son las curvas de inicio, pico y duración máxima de los biomarcadores de necrosis miocárdica. Aquí alcanzamos a ver, yo les pongo del lado derecho específicamente dos, las troponinas, la T y la I, y la CK con isoforma MB, que si ustedes ya han leído un poco sabrán que son los biomarcadores por excelencia para diagnosticar la necrosis miocárdica. La troponina es la más sensible y específica por sobre la CKMB, por sobre la CKMB, sin embargo es más cara, no está disponible en todos los hospitales, entonces la mayor parte de las veces tenemos que echar mano pues de lo que tenemos. Si se dan cuenta ustedes, las troponinas tienen un inicio de elevación a las 6 a las 8 horas, un pico a las 24 a 48 horas y duran hasta 14 días elevadas, mientras que la CKMB tiene un pico más temprano, dura un poco menos y también su duración máxima es de menos tiempo. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál es la que se eleva más pronto? Pues la que se eleva más pronto es esta, que es la mioglobina. Entonces, si se eleva tan pronto como incluso en la primera hora, lo más lógico es que pudiera utilizarse para el diagnóstico de infarto. Pero, ¿cuál es el gran problema? Que es poco específica del músculo cardíaco. Es decir, cualquier músculo de cualquier parte de la economía, el músculo estriado de nuestros músculos del resto de nuestro cuerpo, si tienen algún daño, pueden aumentar los niveles de mioglobina. Entonces, al ser poco específica de músculo cardíaco, la vuelve poco útil en la práctica clínica. Podría encontrarle alguna utilidad, como por ejemplo ver que si ya está disminuida la mioglobina en una determinación en un paciente que ya le diagnostiqué un infarto, significaría que al menos el infarto tiene 24 horas. Esa es una forma de encontrarle alguna utilidad a estos biomarcadores que se usan menos, pero la realidad es que para diagnosticar el infarto en la actualidad preferimos los niveles de troponina. Su positividad implica que hay músculo cardíaco muerto y por lo tanto se diagnostica el infarto. Puede o no ser con elevación del segmento ST. En esta otra diapositiva vamos a empezar a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Primero que nada hay que recordar, el síntoma primordial es el dolor torácico. El dolor torácico del infarto con elevación del segmento ST es un dolor que comparte características con la angina estable, pero es más intenso y de mayor duración. Recuerden que la angina estable normalmente tiene una duración de menos de 10 minutos y cede con el reposo y al quitar el estímulo que la causó. El dolor del infarto no se quita con el reposo, dura más de 10 minutos y es muy intenso. ¿Qué otra característica relevante tiene? Que, como todo el dolor anginoso, tiende no a ser manifestado como dolor propiamente dicho. El paciente lo refiere como una opresión, como una pesadez, como un disconfort torácico en la región retroesternal y normalmente utiliza el signo de Levin para caracterizarlo. Este es el signo de Levin, es la colocación de la mano empuñada en el centro del tórax y que hace referencia a esta sensación difusa de dolor. Las irradiaciones van a ser las irradiaciones ya típicas, lo que puede hacer que el paciente se esté tocando el brazo izquierdo o tenga la mano extendida a todo lo largo del pecho. ¿Qué otra cosa puede acompañar al dolor torácico? Pues el paciente puede estar nauseoso, con vómitos o con diarrea, puede tener palpitaciones, visión borrosa y sudor frío. Es un paciente que en gran porcentaje de las veces está muy ansioso y tiene esta sensación de muerte inminente. El paciente dice, doctor, siento que me voy a morir. Es un dato típico que nos debe de hacer pensar que el dolor del que está hablando el paciente es un dolor de origen cardíaco. Ahora bien, a veces el dolor torácico del infarto puede tener pródromos, puede tener algunas molestias más o menos inespecíficas o puede ser la culminación final de una angina inestable. Una angina inestable, al final de cuentas, puede culminar en un infarto con elevación del segmento ST y eso desde luego tiene todo el sentido fisiopatológico. Los diagnósticos diferenciales, pongo estos 4 como los más importantes porque pueden dar dolores lo bastante intensos como para que nos hagan sospechar que se trata de un infarto. La pericarditis aguda normalmente tiene un dolor más centrado en la región torácica media, no tiene casi nunca irradiaciones a las extremidades ni a la mandíbula y tiene un carácter pleurítico. Puede modificarse con la respiración y tampoco tiene un inicio tan súbito, la mayor parte de las veces tiene un inicio más gradual. La embolia pulmonar sí puede tener un inicio súbito, pero la mayor parte de las veces los pacientes van a tener taquicardia, van a estar acompañados de disnea y si la embolia pulmonar es lo bastante distal e irrita la pleura parietal, el paciente va a tener también un dolor de tipo pleurítico.
pongo la disección aórtica como muy relevante. La disección aórtica contraindicaría todos los medicamentos anticoagulantes y antiagregantes y fibrinolíticos que utilizamos en el infarto, y por eso es tan importante sospecharla. Hay cosas que nos hacen sospechar una disección aórtica. Los pacientes que se disecan tienen un dolor que aumenta del inicio a su máxima intensidad en un periodo más corto que el de los pacientes con infarto de miocardio. Los pacientes con infarto tienen un inicio no tan intenso y van aumentando gradualmente, esto es más en mayor o menor medida, pero tienen una especie de ascenso, de un ascenso para después tener una meseta, mientras que los pacientes que se disecan desde el principio tienen un máximo de dolor. Las irradiaciones raramente son como las del infarto, casi siempre son en el centro del tórax, y lo más importante es que el paciente tiene una irradiación hacia regiones posteriores, hacia la espalda. Y un dato que es muy importante, el paciente te dice que siente como un desgarro. Dice, doctor, siento que algo se me ha desgarrado, que me estoy desgarrando por dentro. Eso es un dato muy clásico, muy importante para sospechar disección aórtica. Y la costocondritis, ¿no? Es muy común que los pacientes lleguen en el área de urgencias creyendo que tienen un dolor de infarto, cuando lo único que tienen es un dolor de este tipo, es musculoesquelético o costocondral, y lo podemos diferenciar porque el paciente es capaz de definir un punto específico del dolor. Cuando el paciente puede señalar con un dedo dónde le duele, es raro que se trate de infarto o de disección aórtica, porque estos síntomas son más difusos. ¿Hay signos físicos que sean patognomónicos? ¿Hay alguno que sea muy sugestivo aparte del dolor? La realidad es que no. Los pacientes pueden tener diferentes, mayor o menor frecuencia cardíaca, mayor o menor presión arterial, alteraciones del pulso venoso yugular, alteraciones del pulso carotidio o frotes, dependiendo del estado hemodinámico particular que tenga. Si el infarto es muy extenso y el paciente ya tiene choque cardiogénico, lo más probable es que esté taquicárdico, hipotenso. Si tiene una extensión al ventrículo derecho, puede que tenga aumento de las presiones venosas centrales, y si tiene algún nivel de pericarditis asociada, puede tener algún frote. La realidad es que esto únicamente va a estar determinado por la situación del paciente. Muchos de ellos tienen frecuencia cardíaca normal y están normotensos, pero eso no significa que no estén infartados. Entonces hay que considerar el resto de la exploración física como signos que nos van a hablar más bien del estado global del paciente que como dirigidos a hacer el diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST. ¿Qué sí es importante? Cuando llega el paciente, sospecho infarto, lo diagnostico y le pongo el estetoscopio en los campos pulmonares. Lo escucho. ¿Por qué? Porque de ahí se basa la clasificación funcional de Killip y Kimball, que vamos a hablar del grado de disfunción miocárdica que está causando alteraciones ya a nivel pulmonar. Cuando el paciente tiene Killip-Kimball 1 va a tener ausencia de datos de congestión pulmonar. La clase de Killip-Kimball 2 ya va a empezar con estertores crepitantes en vasos pulmonares y va a tener un tercer ruido que casi siempre en estos contextos habla de insuficiencia cardíaca. Un Killip-Kimball 3, el paciente que ya está en edema agudo pulmonar, que si está en el contexto de infarto, pues obviamente será un edema agudo pulmonar cardiogénico por estas alteraciones en la relajación miocárdica y esas alteraciones en la función sistólica. Todas estas presiones se van a transmitir al pulmón y van a determinar fuga alveolar, que va a determinar el edema agudo pulmonar. Y el Killip-Kimball 4 es aquel paciente que ya lo tenemos en choque cardiogénico. Entonces, ponerle el estetoscopio al paciente es importante, desde luego, porque incluso nos habla de mortalidad. Un paciente que llega infartado con un Killip-Kimball 1, el paciente que les mencionaba hace rato que estaba normotenso y sin taquicardia, puede tener una mortalidad nada más tan baja como del 5%, mientras que con un paciente que llega sudoroso, pálido, con extremidades frías, hipotenso y en edema agudo pulmonar, o se hace que ya está en choque cardiogénico, puede tener una mortalidad tan alta como del 90%. El diagnóstico, hay que irnos a lo que nos dicen las guías internacionales. Vamos a empezar a introducir los conceptos de las guías. Primero que nada es realizar el electrocardiograma. Ya hablamos de la clínica, el paciente llegó y tiene dolor. ¿Qué le voy a hacer? Primero que nada, está indicado registrar e interpretar el electrocardiograma de 12 derivaciones tan pronto como sea posible en un lapso no mayor a 10 minutos. El paciente llega con dolor y no puedo tardarme más de 10 minutos en hacerle un electrocardiograma. Lo voy a monitorizar y ponerle un desfibrilador siempre que sea posible, porque en las primeras horas del infarto las arritmias ventriculares pueden ser fatales. Puedo considerar el uso de derivaciones adicionales de la pared torácica posterior, B7 y B9.
cuando se sospecha un infarto posterior y puedo considerar derivaciones precordiales derechas, B3R y B4R, cuando sospecho que tiene un infarto con concomitancia del ventrículo derecho. Por supuesto, le voy a tomar una muestra de sangre para una bioquímica sanguínea elemental, así como para solicitar los biomarcadores de necrosis miocárdica, que otra vez, a riesgo de ser redundante, no se necesitan para iniciar el tratamiento. El electrocardiograma tiene 3 signos clásicos. La isquemia la definimos por alteraciones en la onda T. Normalmente la onda T isquémica es una onda T simétrica y profunda si está invertida, o alta y picuda si está positiva. La lesión está definida por la elevación del segmento ST y básicamente es en la que nos basamos para hacer el diagnóstico, en la lesión miocárdica, y la necrosis se va a dar por las ondas Q, que son ondas Q profundas que se ven aquí como están ejemplificados. Obviamente esto va a ser un continuum de sucesos en el cual primero va a haber isquemia, luego lesión y finalmente necrosis, y nosotros podemos cambiar la progresión de esto dependiendo del tratamiento que nosotros le demos al paciente. ¿Cuáles van a ser los criterios electrocardiográficos? La realidad es que con que yo vea una elevación en 2 o más derivaciones más un dolor torácico sugestivo de isquemia, para mí es más que suficiente, pero siempre hay que hacerle caso a los consensos internacionales. Decimos que en el paciente que tiene elevación del segmento ST y no tiene bloqueo de rama izquierda, y lo vuelvo a repetir porque el bloqueo de rama izquierda cambia la morfología del complejo QRS y hace muy difícil identificar los cambios isquémicos. Entonces, en el paciente que no tiene bloqueo de rama izquierda, voy a buscar estos puntos de corte. Más de 0.1 milivolts, que es 1 milímetro en todas las derivaciones. Me estoy hablando de elevación del segmento ST, excepto en B2 y en B3. Y para B2 y B3 voy a utilizar los puntos de corte que aquí se muestran. Más de 0.2 milivolts en hombres mayores de 40 años, más de 0.25 milivolts en mujeres de menos de 40 años y más de 0.15 milivolts en mujeres en términos generales. Ahora bien, ¿yo puedo localizar el infarto mediante el electrocardiograma? Por supuesto que sí. Y de hecho, puedo incluso tratar de definir con mayor o menor certeza cuál es la arteria que está causando el infarto. Eso es algo de las bondades del electrocardiograma. Por supuesto, las sensibilidades y las especificidades van a variar, pero estamos hablando de un estudio que se hace en 10 minutos y que se interpreta en incluso menos tiempo. ¿Cómo voy a definir qué región ventricular es la que está afectada? Bueno, pues viendo todas las derivaciones y basándonos en este esquema. Lo que tenemos que hacer es ver electrocardiogramas, ver otro, y luego ver otro, y luego ver otro, y tratar de practicar para que esto se nos quede. La realidad es que no es nada difícil. Un infarto va a ser septal cuando esté elevado el segmento ST en B1, B2 y B3. Va a ser anterior cuando la elevación del segmento ST vaya de B1 a B4. Va a ser anterolateral cuando vaya de B1 hasta B6, es decir, todas las precordiales. Va a ser anterolateral extenso o anterior extenso, lo pueden encontrar dependiendo de dónde lo lean de una u otra forma. Cuando compartimos lo que se ve en el infarto anterolateral y aparte se agrega 1 y ABL. Va a ser únicamente lateral alto con 1 y ABL, lateral bajo con B5 y B6, y el infarto inferior, que casi siempre es causado, pero no necesariamente por la coronaria derecha, va a causar elevación del segmento S3, del segmento ST en 2, 3 y ABF. Esto es muy importante de entender. Quien localiza el infarto es la elevación del segmento ST. Ni las alteraciones de la onda T, ni las alteraciones en la onda, ni la presencia de ondas Q pueden localizar el infarto, únicamente la elevación del segmento ST. Ahora bien, hay una temporalidad para los cambios que se presentan desde el punto de vista isquémico y se los muestro en esta diapositiva. Si se dan cuenta ustedes, las alteraciones que ocurren van dándose de minutos a horas, luego a semanas, y lo primero que vamos a encontrar en el paciente en los primeros minutos a hora es la elevación del segmento ST y el inicio de la aparición de ondas Q. Aunque aquí no lo dice, en las etapas muy tempranas del infarto, la onda T se puede hacer hiperaguda. Cuando nosotros decimos, esta es una T hiperaguda, nos referimos a una T que está alta, picuda y simétrica, y casi siempre en el contexto de una elevación del segmento ST va a estar tan pegada al propio segmento ST que no se va a distinguir. Pero bueno, lo primero que vamos a encontrar en minutos y horas es la elevación del segmento ST. En las primeras 24 horas la onda T se invierte, aunque el ST se mantiene elevado, la onda T ya está invertida, mantiene esta simetría
si nosotros ponemos atención, a las 2 semanas el ST ya se normalizó y aproximadamente al mes ya se normalizó la onda T. Es decir, ya hay una T otra vez positiva y uno diría, entonces, ¿cómo sé que tuvo un infarto el paciente? Porque aunque se normalice el segmento ST y se normalice la onda T, va a quedar esta huella de que hubo un infarto. La cicatriz electrocardiográfica del infarto es la onda Q. Cuando el complejo QRS no tiene ondas R y no tiene ondas S, solamente todo es negativo, todo es Q, esto se le llama QS. QS significa que no hay ninguna región todavía activable en esa región cardíaca, todo es necrosis, todo es cicatriz, nada se estimula eléctricamente. Aquí pongo un recordatorio, la T invertida en el contexto del SICA, del síndrome isquémico coronario agudo, se presenta en 3 escenarios, en la ventana eléctrica, en el infarto reciente, como lo vemos acá, como se ve en la evolución natural, o como una evidencia de reperfusión. Pudiera ser que yo tuviera elevación del segmento ST, aplico terapia de reperfusión y la inversión temprana de esta onda T más pronto de las 24 horas, estaría hablando de que estoy haciendo las cosas bien, de que el paciente podría recuperarse. Aquí vemos una vez más la evolución electrocardiográfica. Este es un electrocardiograma normal, un complejo QRS, una onda T positiva, y después lo que ocurre en los primeros minutos del infarto con elevación del segmento ST, el ST se eleva en esta forma ascendente, puede ser horizontal, normalmente es ascendente con concavidad hacia arriba, y aquí metida y oculta como tapada una onda T que ya está alta y seguramente si la pudiéramos separar estaría simétrica y picuda. En las siguientes horas vamos a ver nada más la profundización de estos cambios y el inicio de la aparición de la onda Q. La onda Q no aparece en la mayor parte de las veces en los primeros minutos, pero ya se empieza a presentar en las primeras horas. Posteriormente, durante las primeras 24 horas se va a profundizar esta onda Q se va a hacer cada vez más relevante y más conforme más haya sido la extensión del infarto, el segmento ST se mantiene elevado y invertimos ya la onda T. Ya estamos hablando de las primeras 24 horas y se dan cuenta esta onda T tiene características isquémicas que otra vez les repito se refieren a la simetría y a la profundidad si es negativa o a la altura si es positiva. Después en las primeras 2 semanas ya las alteraciones del segmento ST revierten, el segmento ST regresa a la línea de base o casi, y aproximadamente a un mes también la onda T regresa a la normalidad. Únicamente otra vez nos queda la huella electrocardiográfica del infarto, que es esta onda Q patológica, ¿no? Las ondas Q que son muy pequeñitas no son patológicas, cuando ya tienen suficiente profundidad o ocupan suficiente porcentaje del complejo QRS, las consideramos patológicas. Esto es la evolución natural de un infarto. Aquí si se dan cuenta, a diferencia de esta otra de acá, donde solo es onda Q, donde solamente hay QS, que es como la llamamos, aquí hay una QR, es decir, todavía queda una porción activable del músculo cardíaco. Podemos decir con más o menos precisión que significa esto, que el infarto no fue transmural, no atravesó toda la pared del grosor del miocardio. Eso es otro de los datos que nos puede ayudar el electrocardiograma. Esta es una diapositiva que nos muestra cómo era la evolución del infarto en la era pre y post-reperfusión. Actualmente tenemos un montón de fármacos altamente estudiados e investigados por la industria y podemos ver cómo mientras que antes teníamos esa evolución electrocardiográfica que ya les puse en las diapositivas anteriores, pues estamos hablando por ahí de los años 70, en donde había una elevación del segmento ST, inicio de ondas Q, después normalización y finalmente una onda Q horrible ahí que nos habla de una cicatriz. En la época actual de las terapias de reperfusión, donde los pacientes tienen acceso a servicios de salud de alta calidad, hay una elevación del segmento ST y después nosotros interrumpimos la progresión normal de los cambios electrocardiográficos y evitamos que aparezcan las ondas Q. Si se dan cuenta, aquí después de haber pasado varios días, ya tenemos un complejo QRS esencialmente normal, cuya única huella de isquemia podría ser solamente una inversión de la onda T, que incluso también podría recuperarse. Esto es lo que hemos logrado y por eso tenemos que luchar. Esto es por lo que tenemos que esmerarnos por darle el mejor de los tratamientos a nuestros pacientes. Cuando ya hayamos practicado, visto muchos electrocardiogramas
y nos hayamos aprendido cuáles son las derivaciones que ven cada cara del electrocardiograma, podemos nosotros diagnosticar por ejemplo, que lleva una elevación del segmento ST desde B1 hasta B6 y que abarca la derivación D1 y la derivación ABL y que por lo tanto lo vamos a llamar un infarto anterior extenso. Este paciente seguramente estaba en condiciones clínicas bastante malas. Si ustedes se dan cuenta, en la cara inferior también tiene una depresión del segmento ST. Eso no significa que tiene alguna otra cosa, simplemente son los cambios en espejo, eléctricamente hablando, de esta elevación del segmento ST. En este otro electrocardiograma lo que vemos es una elevación del segmento ST en 2, 3 y ABF, que como ustedes ya saben, son las derivaciones que definen o que miran a la cara inferior del corazón. Como en el caso anterior, las imágenes en espejo se darían en la cara anterior, mientras que aquí está elevado, en la cara anterior tiende a estar deprimido el segmento ST. Pero el infarto lo vamos a localizar con esta elevación del segmento ST. Por supuesto, podemos hacer incluso más que eso. Probablemente sale de los objetivos de esta plática hablarles de la localización de la arteria responsable del infarto, pero es importante que ustedes sepan que si nos pusiéramos más finos con el electrocardiograma podríamos obtener criterios con los cuales decidir si un infarto inferior, por ejemplo, es efectivamente de coronaria derecha, como casi siempre es, o es un infarto cuya arteria responsable es la circunfleja. La coronaria derecha va a ser la responsable a un nivel proximal cuando la derivación D3 tenga una elevación del segmento ST más alta que la derivación en D2, cuando en D1 y ABL tengan una depresión del segmento ST y haya una elevación de ST en B1 y una elevación del ST en B4R. Esto nos estaría hablando de que está involucrado el ventrículo derecho y que por lo tanto probablemente es una coronaria derecha que se tapó muy pronto después de su emergencia. Es un paciente que está relativamente en más malas condiciones. Una coronaria derecha distal, otra vez D3 más que D2, D1 y ABL con depresión y B4R isoeléctrico con una T positiva. Y finalmente una circunfleja con un D2 mayor que D3, es decir, con una elevación del segmento ST más alta en D2 que en D3, y todas estas otras criterios electrocardiográficos se los pongo para que ustedes vean hasta dónde podríamos llegar con el electrocardiograma si nos pusiéramos más acuciosos. Por supuesto, también hay criterios para el infarto posterior y esto también podría utilizarse en un contexto mucho más preciso para tratar de afinar nuestra práctica clínica. La realidad es que con que entiendan las primeras derivaciones que señalan cada una de las caras, de momento me parece que es más que suficiente. Ahora bien, en cuanto a las presentaciones electrocardiográficas atípicas, vamos a tener a los bloqueos de rama. Actualmente, un paciente que llega al servicio de urgencias con dolor sugestivo de infarto y tiene en el electrocardiograma un bloqueo de rama izquierda o un bloqueo de rama derecha, ambos bloqueos los vamos a considerar ya como un equivalente de elevación del segmento ST y tenemos que actuar en consecuencia, es decir, pasar al paciente al tratamiento inicial y luego rápidamente al tratamiento de reperfusión. Pero siempre es bueno tener estos criterios electrocardiográficos para saber si ese bloqueo de rama izquierda me está enmascarando una elevación del segmento ST o un comportamiento isquémico. Entonces, cuando hay bloqueos de rama, criterios que se pueden emplear para mejorar la precisión diagnóstica en el infarto con la elevación concordante del segmento ST más de 1 milímetro en derivaciones con complejo QRS positivo. Esto de concordante significa que la elevación del segmento ST vaya en la misma dirección que la onda T. Si el segmento ST está elevado, la onda T tendría que ser positiva para hablar de concordancia. Y la depresión concordante del segmento ST de más de 1 milímetro en B1 y B3 y la elevación discordante del segmento ST, pero más de 5 milímetros en derivaciones con complejo QRS negativo. En el caso de que el paciente tenga marcapasos, pasa algo parecido. El marcapasos crea alteraciones electrocardiográficas que nos ocultan o que nos enmascaran las características isquémicas, y el paciente que tiene un infarto posterior podríamos estar solamente viendo las alteraciones recíprocas en la cara anterior. ¿Cuáles serían estas alteraciones recíprocas? Que el paciente tenga depresión aislada del segmento ST de más de 0.5 milímetros en las derivaciones B1 y B3, que son las que están directamente
pues digamos en espejo o del lado opuesto de la región posterior, y elevación del segmento ST de más de 0.5 milímetros en las derivaciones de la pared torácica posterior. Por supuesto, si voy y le pongo derivaciones en la región posterior, pues ahí voy a encontrar una elevación del segmento ST. Para lo que sigue, vamos a hablar de las recomendaciones que nos dan las guías internacionales, en este caso las guías para diagnóstico y tratamiento del infarto con elevación del segmento ST de la Sociedad Europea de Cardiología. Y como vamos a ver un poco sobre las recomendaciones, me gustaría que estuviéramos hablando el mismo idioma cuando nos referimos a las clases y a los niveles de evidencia. Siempre que se da una recomendación, se da un grado de recomendación y un nivel de evidencia. Cuando decimos que hay una clase 1, significa que hay suficiente evidencia o un acuerdo general de todos de que un determinado procedimiento es benéfico para el paciente. Cuando tenemos una clase 2 es que hay datos o evidencia conflictiva. Puede haber una clase 2A cuando el peso de la evidencia está más a favor que en contra, o una clase 2B cuando todavía está un poco más en duda y la evidencia más bien está dada por la opinión de la mayoría. Cuando tenemos clase 1 deberíamos de llevar a cabo esa conducta. Cuando tenemos un 2A deberíamos considerarla, y cuando estamos en un B podríamos recomendarla. Si se dan cuenta, ese cambio en la palabra lo es todo. Se debe considerar y se puede recomendar. Desde luego, entre más para abajo nos vamos, significa que la evidencia es más pobre y que es una conducta que no deberíamos de seguir. La clase 3 significa que hay evidencia o acuerdo general de que una conducta es dañina y por lo tanto no se recomienda. Y los niveles de evidencia para cada una de estas clases van del A, B y C. El nivel de evidencia A dice que cualquier grado de recomendación está apoyado por múltiples ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis. Nosotros debemos entender que desde el punto de vista estadístico y para la aplicación clínica de conductas, los estudios que tienen más poder estadístico son los ensayos clínicos aleatorizados y doble ciego. Muchas veces un solo ensayo clínico puede cambiar conductas si está bien hecho, mientras que múltiples ensayos no aleatorizados podrían no ser suficientes para cambiar una conducta. El nivel de evidencia B es cuando solamente tenemos un solo ensayo clínico o son estudios de menor potencia, no aleatorizados, pero son varios que parecen dirigir la evidencia hacia una cierta conducta. Y el nivel de evidencia C es cuando no hay ensayos importantes, solamente es la opinión de expertos. No debería de despreciarse este grado de recomendación. Hay gente que ha trabajado mucho tiempo en ciertos escenarios clínicos y a veces la opinión de esos expertos puede ser la única ayuda que tengamos en ciertos momentos de nuestra práctica clínica habitual. Puede ser que sean estudios retrospectivos o únicamente registros, significa que el grado de evidencia es pobre. Para el tratamiento inicial, ¿qué es lo que vamos a hacer? El paciente llega con nosotros al área de urgencias, tiene dolor precordial de características típicas anginosas, le hago un electrocardiograma y tiene infarto con elevación del segmento ST. Vamos a manejar la hipoxia. Solamente está indicado dar oxígeno al paciente cuando la saturación arterial sea menor del 90% o gasométricamente evidencia una presión parcial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio. Antes se decía que se diera oxígeno si bajaba la saturación a menos de 95%. Eso ya se ha demostrado que no solamente no es beneficioso, sino que puede ser deleterio, y todos estamos de acuerdo en que debe de hacerse así, aunque el nivel de recomendación es más bien de opinión de expertos. No se recomienda administrar sistemáticamente oxígeno si el paciente tiene una saturación más del 90%, y en cuanto a los síntomas, simplemente por carácter humanitario deberíamos de quitarle el dolor a todos los pacientes. No hay una justificación para tener con dolor a ningún paciente en el área de urgencia, sobre todo porque el dolor o la opresión precordial fue lo que lo hizo acudir en primer lugar a recibir atención médica. ¿Qué es lo que tenemos que utilizar? Se recomiendan bastante los opiáceos intravenosos como la morfina, y si el paciente está considerablemente ansioso, debería de administrarle un tranquilizante suave como una benzodiazepina. Ahora bien, recordar que quitar el dolor no solamente tiene un sentido humanitario, sino que cuando yo le quito al paciente el dolor y le quito la ansiedad, voy a disminuir el tono simpático, y nada más con eso podría disminuir la frecuencia cardíaca, normalizar la tensión arterial
disminuir el consumo miocárdico de oxígeno y eventualmente ayudar a disminuir el tamaño del infarto. Por eso no es un conocimiento ocioso saber que tenemos que tratar el dolor en los pacientes. Ahora bien, las guías actuales, cualquier lugar donde ustedes revisen el tema de infarto con elevación del segmento ST les va a poner un esquema parecido a este, en donde nosotros vamos a ver los tiempos en los cuales tenemos que tratar a los pacientes y cuáles son las actuaciones dependiendo de esos tiempos. Esta imagen está tomada de las guías europeas del 2017 y vean aquí cómo manejan los retrasos y la toma de decisiones dependiendo una vez que el paciente ha llegado a un centro que tiene posibilidad de hacer intervencionismo coronario percutáneo, que es lo que se refiere esta abreviación de ICP, o que no puede hacer el intervencionismo coronario percutáneo. El paciente tiene dolor, entonces va a tener un retraso en la atención que va a ser responsabilidad únicamente del paciente. Hay que recordar que hasta la mitad de los pacientes que se infartan mueren en el lugar del infarto y ya no alcanzan a llegar al hospital. Por lo tanto, tenemos que considerar a los pacientes que nos llegan a los servicios de urgencia como ya unos supervivientes y debemos de tratarlos como tales, con todo el poder de la evidencia científica que tenemos y nuestras habilidades después de lo que hemos aprendido. Cuando el paciente llega, después de este retraso, llega a un centro hospitalario y tiene un primer contacto médico, ya sea porque llega a un centro hospitalario o porque llega a tener contacto con un profesional que es capaz de llevar a cabo el diagnóstico, entonces pueden pasar una de dos cosas. Si el lugar del primer contacto médico es capaz de realizar un intervencionismo coronario percutáneo, tiene que hacérsele un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Eso es lo que nos debe tomar hacer un electrocardiograma. Debe hacérsele un electrocardiograma en estos tiempos y después, dado que es un centro con capacidad de cateterismo primario, en menos de una hora el paciente ya debe de estar pasando en sala y ya debe de estársele pasando la guía. ¿A qué me refiero con la guía? Bueno, cuando se les hace cateterismo a los pacientes, se les aborda por una arteria radial o por una arteria femoral, se meten catéteres por estas arterias y luego se pasan guías. Las guías terminan en las arterias coronarias después de procesos técnicos que no vienen al caso en esta plática, y una vez que la guía pasa la lesión trombótica y se restablece el flujo coronario, en ese momento decimos que ya empieza la reperfusión. Entonces, un paciente que llega a un centro hospitalario con capacidad para cateterismo, para intervencionismo coronario percutáneo primario, debe de tener un electrocardiograma en 10 minutos y debe de pasar a cateterismo en menos de una hora. El segundo escenario es aquel paciente que llega a un centro que no tiene capacidad para hacer cateterismos, igualmente se le va a hacer un electrocardiograma en 10 minutos y se va a tomar una de dos conductas. Primero que nada vamos a ver, podemos mandar al paciente a un lugar en donde sí le hagan un cateterismo y esto nos va a tomar menos de 2 horas, entonces sí, entonces lo mandamos a ese lugar en donde le pueden hacer el cateterismo y una vez que ha llegado ahí no debe de tomar un tiempo final de menos de 90 minutos en pasar la guía. O la otra opción es que tras hacernos la pregunta, ¿puedo mandarlo a un lugar donde haya cateterismo en menos de 2 horas? Y la respuesta es no. Quiere decir que el centro más cercano está a más de 2 horas, más de 120 minutos, entonces no lo pienso más y procedo con la fibrinólisis. De que le hice el electrocardiograma, que me tomé 10 minutos y tomé la decisión de hacerle fibrinólisis, no deben haber pasado más que otros 10 minutos. Es decir, de que llegó el paciente a que yo ya le estoy dando el bolo de fibrinolítico, tuvieron que haber pasado 20 minutos. Todos estos son indicadores de calidad en la atención de la salud. La otra alternativa es que el paciente haya llegado a una ambulancia o a un otro tipo de contacto médico, no necesariamente en una clínica, ahí se le haya hecho el electrocardiograma y bueno, vamos a proceder prácticamente igual en cuanto a los tiempos. Todo el retraso que viene después del primer contacto médico ya es responsabilidad del sistema, pero a final de cuentas se suma al retraso del paciente y es el tiempo total de isquemia. ¿Cómo vamos a disminuir el retraso del paciente? Educándolo. ¿Cómo vamos a disminuir el retraso en el sistema? Mejorando nuestros equipos de respuesta en los hospitales y mejorando nuestra práctica personal. Tratamiento de reperfusión, entramos a las opciones terapéuticas importantes. Primero que nada les voy a dejar en claro algunos conceptos. ¿Qué es PCM? Que estaba en las diapositivas anteriores, primer contacto médico. Lo definimos como la primera evaluación del paciente realizada por un médico, personal paramédico u otro personal de urgencias que pueda tomar e interpretar un electrocardiograma.
El diagnóstico del infarto con elevación requiere un electrocardiograma y síntomas compatibles, no más. No necesito troponinas, no necesito CKMB, únicamente el diagnóstico es clínico y electrocardiográfico. ¿Qué es una ICP primaria? Intervencionismo coronario percutáneo primario. ¿A qué se refiere esto de primario? A el cateterismo emergente con balón, stent u otro dispositivo realizado en la arteria responsable del infarto sin tratamiento fibrinolítico o trombolítico previo. Es decir, es la primera estrategia de actuación para lograr la reperfusión. No hay trombólisis previa. La estrategia de intervencionismo coronario percutáneo es la coronariografía con intervencionismo en la arteria responsable del infarto, si es que está indicado. ¿Qué es un intervencionismo coronario percutáneo de rescate? Aquel que se realiza cuando falló la trombolisis. ¿Qué es una estrategia sistemática de intervencionismo coronario percutáneo precoz? Cuando le hice a un paciente fibrinólisis, esta fue exitosa y después le tengo que hacer un cateterismo. Para irnos más precisos, el paciente que fue trombolizado, que se le hizo fibrinólisis, no importa que haya sido exitosa o no, debe de ser llevado a un cateterismo posteriormente, de urgencia si fue fallida o ya con más tranquilidad entre las 2 y las 24 horas si fue esta exitosa. La estrategia farmacoinvasiva hace referencia a esto, a la fibrinólisis, a la trombólisis que está combinada con el cateterismo de rescate si la fibrinólisis fue fallida, o a una estrategia sistemática de cateterismo precoz en caso de que la fibrinólisis haya sido eficaz. Otra vez, repito, ya con más tranquilidad, fuera del contexto de la urgencia. Aquí nos vamos a ir hacia abajo, diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST desde el punto de vista electrocardiográfico. Tengo tiempo para hacer cateterismo primario, me voy a tardar más de 120 minutos, entonces le doy fibrinólisis al paciente. En menos de 10 minutos de que tomé la decisión, ya le estoy pasando el bolo de fibrinolítico y lo voy a empezar a trasladar de ser posible a un centro donde se le pueda hacer un cateterismo y entre 2 y 24 horas después tengo tiempo para hacerle un cateterismo ya de forma más o menos programada si es que la trombólisis fue exitosa o si no se cumplieron los criterios de reperfusión, proceder a un cateterismo de rescate que tiene que llevarse a cabo a menos de 2 horas de que el paciente fue diagnosticado con el infarto. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios para decir que la terapia fibrinolítica fue exitosa? Una trombólisis exitosa tiene básicamente dos puntos. Uno, que al paciente se le quitó el dolor y dos, que hubo un descenso del segmento ST de más del 50%. Es decir, si el ST tenía una elevación de 5 milímetros en alguna derivación, tengo que tener menos de 2.5 milímetros de elevación entre 60 y 90 minutos después. ¿Qué pasa si puedo tener un cateterismo en menos de 120 minutos de diagnosticado con electrocardiograma? Pues entonces le hago cateterismo primario y entonces ya sea que lo haga en el centro a donde llegué o que lo transfiera a un lugar donde sí se le pueda realizar y que en menos de 90 minutos ya haya pasado la guía, la región de la zona trombosada. Estas son las recomendaciones sobre el tratamiento de reperfusión. El tratamiento de reperfusión está indicado para todos los pacientes con síntomas de isquemia de duración de menos de 12 horas y elevación persistente del segmento ST. Cuando han pasado más de 12 horas y el paciente ya no tiene dolor, eso lo vamos a llamar un infarto no reperfundido. La estrategia de cateterismo primario es más recomendable que la fibrinólisis, es decir, mejor cateterismo que fibrinólisis siempre y cuando tenga disponibilidad en los tiempos que nos están marcando las guías internacionales. Si no se puede realizar el cateterismo, procedo con la fibrinólisis. Ahora bien, en ausencia de elevación del segmento ST, está indicada la estrategia de cateterismo primario en los pacientes que tengan alguno de estos datos que les muestro aquí. Inestabilidad hemodinámica o choque cardiogénico, dolor torácico que es refractario al tratamiento, que esté con arritmias inestabilidad eléctrica, complicaciones mecánicas del infarto como rotura del septo interventricular, rotura de la pared libre, insuficiencia mitral aguda isquémica por ruptura de una cuerda tendinosa, insuficiencia cardíaca aguda o cambios dinámicos del segmento CT o de la onda T cuando hay una elevación intermitente del segmento CT. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso en los pacientes que no tienen elevación del segmento ST, que tienen un SICA sin elevación del segmento ST, si tiene alguno de estos datos de que el paciente está muy mal, no importa que no tenga dicha elevación, podemos pasarlo a un cateterismo primario. Ahora bien,
En las primeras 24 horas se recomienda la angiografía temprana en el caso de que después de la administración de nitroglicerina hayan cedido las molestias de los pacientes o que se haya normalizado el segmento ST. Y para pacientes con síntomas de más de 12 horas está indicada la estrategia de intervencionismo coronario percutáneo primario en presencia de síntomas compatibles con isquemia o inestabilidad hemodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que ya mencioné acá arriba que un infarto de más de 12 horas sin síntomas es un infarto no reperfundido, si ya tiene más de 12 horas pero el paciente persiste con síntomas o alteraciones de inestabilidad hemodinámica, está justificado pasarlo a un cateterismo que aún le vamos a llamar primario. Porque recuerden, si hay dolor, significa que hay isquemia. Y si hay isquemia, significa que hay miocardio que es salvable y tenemos que ir por él. El intervencionismo coronario percutáneo, la ICP primaria, vamos a ver qué es lo que nos recomiendan las guías. Lo primero que nada es que el intervencionismo debe de llevarse a cabo sobre la arteria responsable del infarto. Puede ser que un paciente tenga más de una lesión coronaria, pero solamente una le está causando el infarto y cuando yo le hago ese cateterismo primario, debo de ir únicamente por la arteria responsable del infarto en lugar de intentar tratar el resto de las lesiones coronarias. Le recomendamos que se realice una nueva coronariografía seguida de un intervencionismo coronario percutáneo a los pacientes con síntomas y signos de isquemia residual o recurrente tras el cateterismo primario. Es decir, puedo volverlo a meter a cateterismo si después del primero el paciente sigue con dolor. ¿Cuál es la técnica para la arteria responsable del infarto? Bueno, la colocación de stent. Le hago al paciente un cateterismo, lo abro la lesión con el balón y de preferencia le pongo un stent. De preferencia el stent que sea farmacológico, a recordar que hay stents que liberan fármacos y stents que no liberan fármacos. Actualmente la evidencia nos dice que a todos los pacientes deberíamos de ponerles stents y a todos los pacientes en la medida de lo posible deberíamos ponerle stent farmacológico. ¿Cuál es el acceso recomendado? El radial. Hay dos principales, el radial y el femoral. El radial tiene menor incidencia de complicaciones y cada vez se está utilizando más, así que es preferible realizarlo siempre que sea posible. A veces no se puede, el acceso radial es lo mejor que se puede hacer. No se recomienda la aspiración del trombo de forma sistemática, lo cual puede hacerse mediante un cateterismo. Se ha visto que no mejora la mortalidad e incluso puede tener efectos deleterios y no se recomienda aplazar el implante de stents. En algunos lugares hay quienes consideran primero hacer la angioplastia con balón y hasta después en un segundo tiempo poner un stent. La evidencia dice que esto no es lo más correcto, debería de ponerse el stent en la arteria responsable del infarto desde el principio. Ahora bien, si ya dijimos que se trata la arteria responsable del infarto y las otras arterias no responsables del infarto no deberían de tratarse en el cateterismo primario, también es cierto que aunque no se tratan en ese primer cateterismo, sí deberían de tratarse antes de que el paciente se vaya de alta. Es decir, ya con un nuevo cateterismo ya programado, ya con el paciente estabilizado, ahora sí lo meto antes de que se vaya a su casa a un segundo procedimiento para tratar las lesiones pendientes que sean susceptibles de este tratamiento. Ahora bien, en el contexto agudo, cuando el paciente está infartado y lo paso a cateterismo primario, debería yo tratarle las lesiones no responsables del infarto. Para algunos con indicación 2A y nivel de evidencia C, puede hacerse en casos en que el paciente esté en choque cardiogénico. Es decir, si el paciente está hemodinámicamente muy deteriorado, podría yo cuestionarme la posibilidad de tratar no solamente la arteria que le está causando el infarto, sino también las otras, con lo cual, al menos en teoría, podría mejorar el flujo a unas zonas que mejorarían la contractilidad del corazón. Esta es una imagen para que vean cómo se realiza el cateterismo coronario. Se está accediendo en este caso por arteria femoral, puede hacerse por radial, se mete el catéter, después unas guías, accedemos a los ostium coronarios, se inyecta un medio de contraste y mediante una máquina de rayos X que se llama fluoroscopio encontramos estas imágenes. Esta es un esquema de la angioplastia primaria. En el lugar donde yo fui formado ya preferimos no utilizar el término de angioplastia primaria, utilizamos más bien el término de intervencionismo coronario primario, pero bueno, la realidad es que la palabra es lo de menos. Lo importante es que entiendan que se pasa una guía y se infla un balón a través de la lesión coronaria y después se pone una malla metálica que conocemos como stent
que, dicho de manera muy sencilla, muy rápida, mantiene esta arteria abierta, evita que se cierre. Recordemos que los stents son sustancias que son material extraño en la arteria y que pueden promover la acumulación de agregados plaquetarios y volver a causar otro nuevo cierre de la arteria, por lo que una vez que se pone stent es obligado darle al paciente la antiagregación plaquetaria. Estas imágenes no son de un paciente con infarto agudo, con elevación del segmento ST, es un paciente con enfermedad arterial coronaria crónica, pero no importa porque para propósitos de enseñarles cómo lucen las arterias coronarias en la coronariografía, podemos ver aquí cómo se alcanza a ver una mordidota de la arteria coronaria derecha, donde prácticamente no se ve el paso de nada de flujo. Posteriormente de que se le realiza la angioplastía, la lesión angiográficamente pareciera incluso desaparecer. Esta es otra imagen donde podemos ver una lesión aquí a nivel de la arteria circunfleja. Después de tratada, la lesión desaparece y 6 meses después, gracias a la colocación de un stent y de un tratamiento médico adecuado, la arteria continúa estando abierta. ¿Cuál es el tratamiento antitrombótico que vamos a darle al paciente periprocedimiento y postprocedimiento para cuando fueron tratados con cateterismo primario, con intervencionismo coronario percutáneo primario? Bueno, hay que entender que a todos hay que darles aspirina y a todos hay que darles un segundo antiagregante plaquetario. Las guías dicen que los mejores actualmente son prasugrel o ticagrelor y en segunda instancia, si no tenemos disponibilidad de estos, les daríamos clopidogrel. Desde luego, el prasugrel y el ticagrelor son medicamentos más caros, con menos disponibilidad. Muchas veces en nuestro contexto clínico latinoamericano contamos solamente con clopidogrel, pues tenemos que echar mano una vez más de lo que tenemos. Debemos considerar la administración de antiglicoproteína 2B3A como tratamiento de rescate si hay evidencia de falta de restauración del flujo, lo que conocemos como no reflow o complicaciones trombóticas. A veces se realiza el cateterismo, se pasa la guía, se infla el balón, se coloca el stent y aún así no vemos que pase el medio de contraste, no vemos que se haya restablecido el flujo sanguíneo coronario. Eso lo conocemos como no reflujo y es una de las indicaciones por utilizar estos otros fármacos, los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, aunque su nivel de evidencia con respecto a los anteriores es algo más baja. En cuanto al tratamiento anticoagulante, todos los pacientes deben de estar anticoagulados, además de antiagregados, cuando vayan a ser sometidos a un intervencionismo coronario percutáneo primario. Se utiliza de forma sistemática la heparina no fraccionada, pero ya está empezando a investigarse y ya cada vez está más puesta la indicación de dejar heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina. Si ustedes se dan cuenta, puede que tenga una clase 2A de recomendación, pero la evidencia es más fuerte de lo que existe para la heparina no fraccionada, en la que todos están de acuerdo que debe utilizarse, pero la evidencia es más bien una opinión de experto. Entonces, debemos de tener en cuenta todo esto al momento de decidir qué es lo que le vamos a dar al paciente en nuestra práctica clínica. Para terminar con esta gráfica, con esta tabla, decimos que no se recomienda el fondaparinux para los pacientes a los que se le va a hacer intervencionismo coronario percutáneo de forma primaria. Estas son las dosis de los medicamentos que acabamos de mencionar. La dosis de aspirina se va en dosis de carga de 150 a 300 miligramos para continuar con 75 a 100 miligramos al día. La dosis de clopidogrel va a una dosis de carga de 600 miligramos seguida de dosis de mantenimiento de 75 miligramos al día. Si le doy prasugrel, 60 miligramos en carga seguido de 10 miligramos al día. Contraindicado el prasugrel en los pacientes que pesen poco, menos de 60 kilogramos, que tengan más de 75 años o que hayan tenido un infarto cerebral reciente. En estos casos no es recomendable usar el prasugrel porque aumenta el riesgo de las complicaciones hemorrágicas y mejor preferir alguno de los otros dos. El ticagrelor, una dosis de carga de 180 miligramos, tiene el inconveniente que se tiene que dar 2 veces al día, a diferencia de los de arriba que se da solamente una vez ahí. Y los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, que el más conocido, el que está más extendido, es el tirofiban, que se inicia una dosis de 25 microgramos por kilo durante 3 minutos, seguido de una infusión en estas dosis de mantenimiento. Estamos hablando
de la terapia antitrombínica en el contexto de un cateterismo primario. ¿Van a haber cambios en los pacientes a los que sometemos a fibrinólisis? Sí, los vamos a mencionar en un momento. En cuanto a la anticoagulación, si le doy heparina no fraccionada, bolo de 70 a 100 si uso anti-GP2B3A o un bolo de menor cantidad si voy a utilizarlos de forma anticipada. Si voy a darle enoxaparina, ya sabemos que la enoxaparina nosotros tendemos a entenderla como una dosis que se da subcutánea. En este caso la damos con un bolo intravenoso de 0.5 miligramos por kilo. El paciente pesa 80 kilos, le paso 40 por la vena. Y bivalirudina en estas dosis, medicamento que se usa relativamente poco en nuestro contexto. Esta es una diapositiva en la cual trato de ejemplificar dónde está el sitio de acción de los medicamentos que les acabo de mencionar, dónde está el sitio de acción de la aspirina, dónde está el sitio de acción de clopidogrel, prasugrel, ticagrelol y dónde está el sitio de acción de los inhibidores de glicoproteína 2B3A. Esto que está aquí representa una plaqueta y vamos a ver que si nos metemos a un poco de teoría, hay que decir que en la formación del trombo plaquetario intervienen procesos de adhesión, activación y agregación plaquetaria. Cuando se produce el daño endotelial, comienza la adhesión de las plaquetas circulantes a ligandos de la pared vascular dañada, como el colágeno expuesto, la vitronectina, el factor de von Willebrand, y esta adhesión va seguida de la activación plaquetaria. Esta activación plaquetaria se va a llevar a cabo por múltiples mecanismos que involucran a varios agonistas que incluyen al colágeno, la trombina, el ADP, el tromboxano A2, serotonina y un montón más que no viene al caso mencionarlos, muchos de los cuales se encuentran en concentraciones elevadas en el sitio de la lesión vascular. Como consecuencia de la activación se produce la degranulación plaquetaria, con lo que libera más ADP, más tromboxano y se genera trombina a partir de la protrombina circulante. Todo esto aumenta el grado de activación plaquetaria y recluta mayor número de plaquetas a la escena del trombo. La actividad plaquetaria induce un cambio conformacional en la plaqueta que conlleva la exposición y la activación de los receptores de glucoproteína 2B3A almacenados en el interior de la plaqueta hacia su superficie y una vez activado el receptor, este que les acabo de mencionar, se une al fibrinógeno que es su ligando primario, las plaquetas se agregan y forman un verdadero trombo. La conversión del fibrinógeno en fibrina por parte de la trombina estabilizará finalmente el trombo. Estamos hablando que primero es un trombo blando y después un trombo ya estabilizado por la conversión de fibrinógeno en fibrina y su acumulación en el sitio de la lesión. La unión del fibrinógeno al receptor 2B3A es el único mediador de la agregación plaquetaria y es independiente de otros mecanismos de activación plaquetaria. Por lo tanto, a la unión del fibrinógeno al receptor 2B3A se le ha llamado la vía final común de la formación del trombo plaquetario. Ahora, para que nosotros podamos dilucidar, o sea, como que desenmarañar todo esto que les acabo de decir, hay que ver que estos receptores 2B3A que van a ligar al fibrinógeno y van a hacer que se pegue otra plaqueta con esta, va a ser inhibido esa acción por los inhibidores de la glucoproteína 2B3A. Ahí van a ser donde van a actuar estos medicamentos, van a evitar que una plaqueta se agregue con otra, eso ya es un efecto antiplaquetario inicial. Este otro de las tienopiridinas, clopidogrel y prasugrel y del ticagrelol va a ser a partir de la inhibición del receptor P2Y12, cuyo ligando principal es el ADP y que va a estar involucrado en los mecanismos intraplaquetarios de activación. Por otro lado, la síntesis del tromboxano A2 está mediada por la ciclooxigenasa a partir del ácido araquidónico y ahí es donde va a incidir la aspirina inhibiendo a esa ciclooxigenasa. Entonces, como pueden ver, esos son los sitios en los que actúan estos diferentes medicamentos antitrombínicos que a final de cuentas van a tener un efecto antiplaquetario. Hay que recordar que lo primero que ocurre es la agregación plaquetaria desde el punto de vista fisiopatológico. Si entendemos que después llega a la acción de la fibrina y se forma un coágulo, también entenderemos por qué los anticoagulantes también tienen su posición predominante en estos pacientes. En esta otra fotografía la puse porque me gusta cómo se ve aquí una plaqueta con otra plaqueta ligados a través de sus receptores 2B3A con un puente de fibrinógeno cuyo mecanismo está inhibido por el tirofibano, es decir, por los antagonistas del
receptor 2B3A, como la transformación de ácido araquidónico a tromboxano A2 por medio de la ciclooxigenasa está inhibida por aspirina, y como el receptor P2Y12, cuyo ligando es el ADP, está bloqueado por clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Pasando a la fibrinólisis, hay que recordar que su máximo beneficio es en las primeras 2 horas, igual que la fibrinólisis, que la trombólisis en caso de infarto cerebral. La fibrinólisis para fines cardiovasculares tiene su mayor beneficio entre más pronto se haga, pero la podemos hacer hasta en las primeras 12 horas de inicio de los síntomas, si el intervencionismo coronario percutáneo no va a estar disponible en los siguientes 120 minutos. Aquí me faltó un 0, disculpen ustedes, posteriores al diagnóstico, como ya lo mencionamos en las guías. ¿Qué hay sobre las recomendaciones en el tratamiento fibrinolítico? Pues bueno, cuando la fibrinólisis vaya a ser la estrategia de reperfusión, vamos a iniciar lo antes posible tras el diagnóstico e incluso en la ambulancia si es posible en el contexto prehospitalario. Se recomienda la administración de un fármaco específico de la fibrina, en este caso los activadores recombinantes del plasminógeno, que son la tenecteplasa, la alteplasa y la reteplasa, por sobre los no específicos de la fibrina como la streptokinasa, pero hay que recordar que pues cuando no tenemos que echar mano de lo que sí tenemos. Entonces hay que conocer lo nuevo, hay que conocer lo que está indicado, pero también saber qué hacer cuando no lo tengamos. Se debe considerar el uso de dosis de tenecteplasa más bajas, la mitad de la dosis cuando el paciente es anciano, más de 75 años, con la intención de disminuir el riesgo de eventos hemorrágicos cerebrales. Y cuando voy a darle al paciente fibrinólisis, no le puedo dar ni prasugrel ni ticagrelor. Ese es el primer cambio, la primera diferencia con respecto al cateterismo primario, en el cual yo puedo dar cualquiera de los 3 fármacos. En este caso no están estudiados esos fármacos en el contexto, no están validados, más bien dicho, y solamente puedo dar clopidogrel. Una vez que pasó la etapa aguda, ya podría involucrar alguno de esos medicamentos, pero en la etapa aguda únicamente clopidogrel. Y ya les voy adelantando, a diferencia que en el intervencionismo coronario percutáneo primario, que tiene una dosis de carga de clopidogrel de 600, en el caso de que el paciente va a entrar a trombólisis, le doy solamente la mitad, solamente le doy 300 miligramos de clopidogrel. ¿Qué tratamiento anticoagulante voy a llevar a cabo? Pues se recomienda, primero que nada, anticoagular efectivamente, y hasta 8 días de la estancia hospitalaria. Los fármacos anticoagulantes pueden ser, en este caso, mejor la enoxaparina que la heparina no fraccionada. En este caso tiene mejor nivel de evidencia la enoxaparina que la heparina no fraccionada, pero una vez más puede que no tengamos el recurso disponible y tengamos que echar mano de la heparina no fraccionada. Entonces le daré un bolo IV ajustado al peso, seguido de una infusión. Y para los pacientes que están tratados con streptokinasa, puedo dar un bolo intravenoso de fondaparinux, seguido de una dosis subcutánea cada 24 horas. Después de la fibrinólisis, todos los pacientes deben de ser llevados a un centro con capacidad de intervencionismo coronario percutáneo después de la administración del fármaco. Ya les había comentado que eso es independiente de que el paciente haya tenido una fibrinólisis exitosa o no. Todos deben de ser llevados a cateterismo posteriormente, y si está indicado, si procede o no, realizar el intervencionismo coronario percutáneo. Se recomienda la angiografía y el intervencionismo coronario percutáneo de la arteria responsable del infarto si procede de 2 a 24 horas después de la fibrinólisis. Es lo que les decía, ya con más tranquilidad le hago este tipo de estrategia fármacoinvasiva. En el caso de que haya sido un fracaso la fibrinólisis, aquí les pongo el concepto de fracaso, una resolución menor del 50% o no resolución, o que no se le quita el dolor al paciente, el paciente debe de pasar a un cateterismo de rescate. Todos tienen excelente nivel de evidencia desde este punto de vista. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los fibrinolíticos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los mismos? Es muy sencillo. Nosotros en nuestro sistema de coagulación normal tiene acoplado un sistema fibrinolítico que sabiamente nuestro cuerpo tiene para evitar que cuando nosotros nos lesionamos y se empieza a formar un coágulo, este coágulo se extienda hasta regiones que pueden comprometer la circulación o ser deleterios en otras zonas del cuerpo aledañas. Entonces, acoplado
a la cascada de coagulación también está un sistema fibrinolítico, el cual depende principalmente de esta sustancia llamada activador del plasminógeno tisular, el cual va a convertir el plasminógeno circulante al plasmina, y la plasmina se va a encargar de escindir a la fibrina y producir productos de degradación de la fibrina, deshacer la fibrina para todos los conceptos prácticos. ¿Cómo van a actuar los fibrinolíticos específicos de la fibrina? Los más importantes que ya les mencioné, alteplasa, reteplasa y tenecteplasa. Bueno, pues van a ser unos activadores del plasminógeno tisular recombinantes, es decir, van a ser homólogos a este activador natural, pero van a estar creados con tecnología de ADN recombinante. Estos tres difieren en el mecanismo, en el inicio de acción, en la duración y en algunas otras características que los hacen distintivos, pero en términos generales todos son activadores del plasminógeno tisular recombinante y por lo tanto actúan aumentando la producción de plasmina y por lo tanto aumentando la degradación de fibrina. Los que tenemos disponibles, la streptokinasa se da a una dosis de 1.5 millones de unidades en 30 a 60 minutos, la alteplasa un bolo IV de 15 miligramos y después una infusión para 60 minutos de 0.5 miligramos por kilo. Si el paciente hasta 35 miligramos o de 0.75 miligramos por kilo en 30 minutos hasta 50 miligramos. Me paso hasta la tenecteplasa, que es la que normalmente tenemos disponible, y esta se va a dar en un bolo dependiendo del peso del paciente. Si el paciente pesa menos de 60, le daré 30 miligramos. Si el paciente pesa más de 90 kilos, le daré 50 miligramos. Y finalmente, entender otra vez que el tratamiento antiagregante tiene que darse, pero no le puedo dar ni ticagrelor ni prasugrel a este paciente que acabo de trombolizar. Solamente puedo darle clopidogrel y se lo doy a la mitad de la carga. La aspirina se da prácticamente igual que en el caso del cateterismo primario, y en pacientes mayores de 75 años la dosis de carga de 75 miligramos seguida de una dosis de mantenimiento de 75 miligramos se prefiere por sobre la dosis de 300 miligramos de clopidogrel. Cuando voy a dar anticoagulante, estas son las dosis. Pacientes menores de 75 años, un bolo IV de 30 miligramos seguido 15 minutos más tarde de 1 miligramo por kilo, y si el paciente tiene más de 70 años, no le administro bolo y bajo la dosis de 1 miligramo por kilo a 0.75. Cuando voy a usar heparina no fraccionada, la doy a estas dosis. Importante entender que hay una dosis máxima cuando se trata de fibrinólisis de 4.000 unidades para el bolo, y que voy a tener un objetivo de TTP de 50 a 70 segundos. Esto es importante porque lo tenemos muy presente muy frecuentemente en nuestra práctica clínica habitual. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la fibrinólisis? No son contraindicaciones misteriosas, no son cosas difíciles de entender, no son cosas difíciles de aprenderse, porque la mayor parte de todas ellas son cosas muy lógicas, muy de sentido común. Hay que aprenderse las absolutas. Si el paciente sangró del cráneo, no le voy a pasar fibrinolítico. Si el paciente tiene una malformación arteriovenosa, no le voy a dar fibrinolítico. Si tiene un tumor cerebral, si sospecho disección aórtica, si está sangrando en ese momento, si tuvo un traumatismo craneal, si tiene hipertensión grave que no esté controlada, no le puedo dar fibrinolítico. Un paciente hipertenso grave es aquel que no responde al tratamiento de urgencia. Si está hipertenso y yo lo controlo en el contexto de su estancia en urgencias, puedo darle el fibrinolítico sin mayor problema. Y las contraindicaciones relativas, solo hay que leerlas, hay que tomar en cuenta si el paciente puede o no puede pasarse a la fibrinólisis por alguna de ellas. El hecho de que le llamemos relativas significa que entra el juicio clínico de cada uno de nosotros, nuestra experiencia, nuestro nivel de conocimiento para decidir, y el contexto particular del paciente, para decidir si se le da o no se le da un determinado fármaco. Aquí yo resaltaría las punciones vasculares no compresibles como una contraindicación relativa para realizar o no la fibrinólisis. Y luego, después de que ya hablamos de los fármacos que son coadyuvantes en la fibrinólisis y el cateterismo primario, tenemos que hablar de la terapia adjunta, así como en la enfermedad arterial coronaria estable. Los pacientes que se acaban de infartar tienen que recibir, dependiendo de su indicación, estos 4 grupos de medicamentos. Deben de recibir betabloqueantes,
que de preferencia se inician en las 24 horas iniciales si el paciente no tiene contraindicaciones, la más importante de las cuales sería bradicardia importante, hipotensión o probablemente el choque cardiogénico. Estos medicamentos disminuyen la demanda miocárdica de oxígeno, mejora el remodelado miocárdico, disminuye la angina, el tamaño del infarto y, por supuesto, la mortalidad. Estos son los estudios que apoyan el uso de los betabloqueantes. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina se inician en las primeras 24 horas también si no hay contraindicaciones. Por supuesto, cuando hay alergia o intolerancia, se puede optar por un antagonista del receptor de angiotensina. Estos medicamentos reducen la poscarga, el remodelado miocárdico y tienen beneficio a largo plazo bien establecido, igual que los betabloqueantes para los pacientes que quedan con insuficiencia cardíaca. Estos son los estudios que avalan el uso de estos. Aquí quiero resaltar el uso de los inhibidores de la neprilicina en asociación con un antagonista del receptor de angiotensina, los que conocemos como ARNIs en las nuevas clasificaciones y cuyo fármaco actualmente único que tenemos es el sacubitrilo valsartán. Es un medicamento que incide con un mecanismo de acción novedoso que ha demostrado disminuir la mortalidad hasta un 20% en los pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de expulsión reducida, y que cada día salen más potenciales indicaciones para el mismo. Probablemente en algún momento va a tener una clara presencia en el contexto del infarto con elevación del segmento ST y la estancia hospitalaria del paciente. Los antagonistas del receptor de la aldosterona, los antialdosterónicos, como la espironolactona, preferiblemente en los pacientes con falla cardíaca, porque va a mejorar el remodelado miocárdico y puede reducir la mortalidad por todas las causas y la rehospitalización. Estos son los estudios que apoyan su uso y la terapia hipolipemiante se va a iniciar con una estatina de alta intensidad. No habíamos mencionado a las estatinas hasta el momento. Las guías internacionales no las comentan en el contexto inmediato del infarto, como si lo hacen con la antiagregación y la anticoagulación, pero en muchos lugares la estatina se le da al paciente en el momento en el que llega y se diagnostica el infarto, junto con su aspirina, junto con su clopidogrel, junto con su morfina y junto con su anticoagulación, también se le da la estatina. La realidad es que las guías la mencionan como darla, como iniciarla tan pronto sea posible. Podría hacerse incluso después. Lo cierto es que entre más pronto sea, mejor. Reduce la mortalidad y los eventos cardiovasculares subsecuentes y puede reducir las readmisiones. Estos son los estudios que apoyan el uso de estos medicamentos. Y entonces, en resumen, me llega un paciente con infarto, con elevación del segmento ST, ¿qué le voy a dar? Entonces pongo esto en grandote. Independientemente de la terapia de reperfusión, debemos darle a todos aspirina, a todos un segundo antiagregante. Si va a entrar a fibrinólisis, solo clopidogrel. Si va a entrar a cateterismo primario, cualquiera de los tres que ya mencionamos. Una heparina, que puede ser no fraccionada o de bajo peso molecular. Involucro aquí la estatina para que nos quede claro que entre más pronto mejor, y lo necesario para que al paciente se le quite el dolor, darle su morfina, darle su benzodiazepina para quitarle la ansiedad, y todo esto va a mejorar el pronóstico y la mortalidad final del paciente. El paciente puede tener arritmias en las primeras horas, así que lo vamos a vigilar 24 horas en la unidad coronaria, y una vez que se traslada a piso, es razonable tenerlo hasta 2 días monitorizado. Es la forma más rápida de diagnosticar una arritmia y tratarla oportunamente. El tratamiento a largo plazo luego del infarto incluye vigilar la adherencia al tratamiento, los factores modificables, la pérdida de peso, el ejercicio, y hay amplios estudios que han demostrado que los programas de rehabilitación mejoran los síntomas, aumentan la tolerancia al ejercicio e incluso mejoran la mortalidad. Es importante, y recalco, la adherencia al tratamiento. Uno creería que un paciente que se infartó, que vivió la experiencia, algunos de ellos quizá de fallecer,
cambiarían su estilo de vida, pero la realidad es que muchos no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educar a los pacientes. Esto es el tratamiento antitrombótico de mantenimiento después del infarto. Lo vamos a resumir diciendo que a los pacientes se le tiene que dar una dosis de antiagregante, una dosis de aspirina de 75 a 100 miligramos. Está recomendado dar una doble antiagregación hasta 12 meses después. El paciente con alto riesgo de hemorragia gastrointestinal puede dársele un omeprazol o uno parecido. Y para los pacientes que están indicados a anticoagularse vía oral, por ejemplo, aquellos que además de que se infartó tiene una válvula cardíaca o tiene fibrilación auricular, puedo hacer la combinación con anticoagulantes orales. De aquí me paso hasta acá abajo donde dice que en el contexto del infarto con elevación del ST y que se le implantó un stent y el paciente requiere anticoagulación oral, puedo darle las tres cosas, la triple terapia, doble antiagregación y el anticoagulante en un periodo que vaya de los 1 a los 6 meses, tratando de balancear el riesgo de complicaciones con el riesgo hemorrágico. ¿De acuerdo? Y finalmente, para pacientes con riesgo isquémico alto que han tolerado la doble antiagregación sin complicación hemorrágica, podría considerarse el tratamiento con ticagrelol que se extienda hasta incluso 3 años. Entonces, estas guías aquí están, no hay que aprendérselas al dedillo, hay que aprender lo más importante, ver las clases de indicación y los niveles de evidencia y tratar de utilizarlas para tener una práctica clínica más adecuada. En cuanto a los betabloqueantes, lo que ya les había comentado, mejor en los pacientes con fracción de expulsión reducida, debe considerarse en los pacientes que se van a someter a intervencionismo coronario percutáneo, siempre que no tengan contraindicaciones y que tengan una presión sistólica más de 120, es decir, que no estén hipotensos los pacientes. El tratamiento hipolipemiante, tan pronto como sea posible, no dice si antes o después, pero tan pronto como sea posible, yo se lo daría antes, y el objetivo a posteriori es tener una LDL menor de 70 miligramos por decilitro. Los niveles de LDL no importan para iniciar la estatina, porque las estatinas tienen efectos que van más allá de su disminución de los niveles de lípidos. Los YECA y los ARA, comenzando en las primeras 24 horas del infarto, sobre todo en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y debe considerarse administrar un YECA a todos siempre que no haya contraindicaciones. Cuando no están disponibles, podemos utilizar los ARA, de preferencia valsartán, que es el que más se ha estudiado en este contexto, y los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, como la eplerenona y la espironolactona, también están indicados sobre todo con fracciones de expulsión bajas. Eso sería todo por mi parte de este tema de infarto con elevación del segmento ST. Espero haber despertado el gusto por la cardiopatía isquémica, haberles infundido algo de conocimiento y que esto mejore la práctica clínica de sus vidas futuras, no solamente utilizar el conocimiento para una prueba, sino para que seamos mejores médicos todos. Muchas gracias.